dudas. Sí, muchas cosas. ¿Cierto, Bueno, Andrea? Sí, ahí más o menos, ¿no? Yo me iba enredando un poco con el tema de que quería darle como un poquito de angulación a A los los implantes. implantes sí. en la presentación, ¿sí? Pero no, finalmente no me los dejaba angular, entonces me tocó ponerlos todos verticales, más o menos en la ubicación que yo consideraba y eso, pero no, nunca los pude angular. Yo decía, ve, qué tan raro, pero bueno, no. Sí. Bueno, Entonces quiero aclarar eso, doctor Marcos Daniel, los implantes que yo puse ahí no son verticales, ellos pueden doblar. Bueno, son eso está bien. en Esos son. Pero por ubicación. eso tú lo Esta- explicabas ahí en el siguiente, en la siguiente diapositiva. No, sí, 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 no, no, eso no, está no. bien. Sí. No, y de pronto en el ejemplo también se podían medio manipular, pero yo de manipulándolo se me borró todo. Dije, ah, no, yo no voy a repetir otra vez toda esa vaina porque me toca volver a escribir todo el carretazo y Sí, como sí. quedó, quedó. Bueno, muy bien. Muy bien. Interesante. ¿Ya puedo compartir pantalla, Carlos Andrés? Sí, señor, ya puedes compartir pantalla, Doc. No, no No, aparezco permíteme, que estoy inhabilitado para compartir pantalla. permíteme. Vemos a ver. Listo, Doc, ahora sí, yo creo que Gracias, ahora sí. con mucho gusto. Bien, entonces vamos a ver. Primero que todo, quiero compartirles. Bien. ¿Están viendo toda la pantalla completa o ven la presentación? Vemos No, la pantalla, pero al lado derecho vuelve y aparece la misma cintica gris de siempre, Doc. Ok. ¿Y ahí sigue la cintica gris? un poquito Ahora fuerte. solamente en la parte de arriba de la cintica y en la parte de arriba de la pantalla. Si tú le das Sí. siguiente, dale siguiente, el siguiente slide, Doc, porfa. Bien, ya le... Buenas tardes, perdón por llegar tarde. Doctora Patricia, Doctora bienvenida. Patricia, bienvenida. Muy buenas Bienvenida. tardes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Patricia, listos. Entonces, estamos arrancando aquí con el tema. Vamos a ver rápidamente el ejercicio, pues tenía varios objetivos. Uno pues, de hacer una práctica muy, digámoslo, elemental para este tipo de implantología en la cual quería que de pronto hubiera una discriminación entre lo que es el uso del implante BCS y el implante de compresión COS. Entonces, pues iba más que todo dirigido a eso y a ver cómo se pueden solucionar los casos y ver la versatilidad que hay también o de usar solo COS o de usar BCS o de usar los dos tipos de implantes, que a eso dirigida pues, la corta charla que tengo preparada para hoy. Entonces, si están viendo aquí, caso número 1. Sí, señor. Sí. Bien. Este era el caso número 1, una paciente de 72 años con una enfermedad periodontal súper avanzada, un hábito de cigarrillo de más o menos paquete y medio diario durante más de 30 años. No ha desarrollado cáncer de pulmón ni absolutamente nada. Entonces, pues la hacía candidata a un tratamiento implantológico, que era lo que solicitaba ella. Enfermedad periodontal muy, muy avanzada. Entonces, fíjense, esta es la foto intraoral. Aquí ya vemos cómo todos los dientes tienen retracciones gingivales y hay unas manchas nicotínicas y cálculos periodontales en una situación en realidad pues lamentable. Tenemos oclusión lado izquierdo, oclusión lado derecho, y vemos cómo en esta parte debemos ir evaluando y cómo los segmentos posteriores se han colapsado, sobre todo en la parte más posterior, y nos va indicando qué cambios van a sufrir esta relación del ángulo maxilomandibular, en el sentido que seguramente vamos a necesitar cambiar un poco la dimensión vertical
para corregir un poco ese déficit o ese colapso que tienen los segmentos posteriores. Tanto al lado derecho como al lado izquierdo, fíjense allá en la zona de molares, eso es lo que tenemos que ir viendo siempre en nuestras fotos del examen clínico, perdón. Vemos aquí es una paciente que tiene un paladar bastante estrecho, con unos dientes residuales en la zona anterior, en la mandíbula bastantes obturaciones en oro que pues bien adaptadas, funcionales todavía, apiñamiento en la zona de dientes anteriores, pero cuando vemos la tomografía vemos la sorpresa. Entonces es un caso para manejar por completo en este tipo de implantología, como lo vimos en el primer video en el que hablábamos de fundamentos. La verdad es que siempre vamos a preferir darle al paciente, tratarlo como un todo y pensar en que vamos a hacer rehabilitaciones para largo plazo. No que el paciente le hizo falta, por ejemplo, el diente en la zona del 22 y viene por eso y le vamos a tratar ese diente nomás y le ponemos el implante y no estamos haciendo nada con los dientes vecinos, sino estoy exagerando, ¿no? Pero es que a veces uno encuentra casos así y entonces pues debemos pensar en el paciente como un todo. ¿Cómo le voy a corregir por un lado el plano oclusal, que a lo mejor fue el que produjo una hiperfunción y parafunción en los segmentos posteriores y pudo haber colaborado en ese avance de la enfermedad periodontal produciendo una oclusión traumática? Es pensar en cómo le solucionamos todo en el menor tiempo posible al paciente. Esa es la apuesta que hacemos nosotros. Entonces, en esta paciente viene la propuesta del caso 1. Aquí alguien nos propuso esta situación. Sí, definitivamente es un caso que no se puede tratar con, mejor dicho, que aquí es imposible pensar en doblar los implantes, pero más o menos la ubicación es la correcta. Lo único que corregiría en este caso es que los implantes pterigomaxilares deben ir más atrás. Aquí hay que estudiar muy bien en la tomografía, muy bien la zona pterigomaxilar, porque si lo dejamos aquí, estamos quedando por delante en la tuberosidad y es un hueso bastante esponjoso y como saben, es un trabeculado con bastante tejido adiposo que lo hace bastante inestable. Lo importante es buscar, seguramente con un poquito más de angulación, que pase las dos corticales, la segunda y la tercera cortical, ¿no? Entonces, recuerdan, hay una cortical que es la de la tuberosidad, la otra es la fusión de la tuberosidad con el plato pterigomaxilar dado por el hueso palatino. Bien, entonces me parece muy interesante esta situación. Siempre que veamos suficiente altura ósea, ya también depende de las imágenes sagitales que veamos de cada uno de los sitios donde queremos colocar los implantes. Si tenemos buena altura ósea y buena arquitectura, pues podemos pensar en colocar implantes COS o COS micro, combinándolos en las zonas posteriores con BCS, donde sea el caso, ¿no? Porque, por ejemplo, los implantes COS no nos van a dar la longitud para enganchar bien una tercera cortical en la zona tuberomaxilar. Esta es la segunda propuesta, entonces en vez de colocar implantes COS o BCS aquí para enganchar la segunda cortical o el piso del seno maxilar, se proponen unos implantes cortos que me parece también una muy buena idea. Son implantes auxiliares, no son estratégicos. Los estratégicos son los que van a engancharse o anclarse en la zona de las líneas de mayor tensión del cráneo faciales, donde hay más concentración de hueso cortical, como es aquí la sutura pterigomaxilar, la fosa canina, el piso de la fosa nasal, y pues aprovechando cuando vemos buenas corticales aquí en el seno maxilar, pues anclar los implantes en esa zona. Pero desde luego, o puede pensarse en unos BCS más largos para que
sobrepasen aquí el piso de las fosas nasales, o puede ser como en el caso anterior que nos mostraban, que se plantearon implantes COS, está bien. Bien, y esta es la otra propuesta. Esta propuesta si nos quedó allá pasando, está totalmente, si nos orientamos un poquito, estamos dentro de la fosa pterigomaxilar, ya estaríamos invadiendo un poco más allá de la zona donde se encuentran todas esas estructuras, para que se acuerden de la importancia de la anatomía, qué invadimos allí, hasta dónde podemos llegar. Es un área muy segura, pero debemos saber que no podemos pasar más allá, o estamos dentro de la orofaringe o la nasofaringe, o estamos yéndonos hacia la base del cráneo en toda la fosa pterigomaxilar, que puede ser también riesgoso. Entonces, es una propuesta también diferente, en la que aquí sí se intentó la colocación de los implantes angulados hacia el piso de la fosa nasal, y bueno, la versatilidad del sistema todavía no nos permite doblar esos implantes en la imagen como fuera. Esta fue la solución real que se hizo. Se utilizó una técnica en la cual va solo un implante a la sutura pterigomaxilar, al lado y lado, y se solucionó con implantes COS-Micro en el resto de la zona, porque había buena altura ósea, buen grosor, y la arquitectura también ósea, pues nos daba para colocar implantes compresivos, porque muchas veces puede que haya buena altura, pero si tenemos un trabeculado bastante espacioso, nos vamos preferiblemente a agarrar la segunda cortical con implantes BCS, pero en este caso estaba bien así. Queda muy pendiente en este caso, la paciente no quiso o no ha querido todavía hacerse el maxilar inferior, pero una vez entra a funcionar todo lo superior en muy buenas condiciones, empiezan a sucumbir y a caerse de uno en uno o en fichas de dominó los implantes del maxilar inferior. Entonces estamos esperando que seguramente ya la movilidad del maxilar inferior, de los dientes del maxilar inferior, la van a hacer regresar y decidirse por el tratamiento de maxilar inferior también, lo que suele suceder. Aquí viene las fotos de cada uno de los implantes, cómo quedaron. Fíjense aquí en la zona de la pterigoides, tuberopterigoidea, cómo anclamos esos implantes. Los implantes, los pasos de rosca, quedan anclados en toda la zona de esa fusión. Si tuvieron la oportunidad de leer ese artículo que publicaron hace poco de la Implant Foundation, Lucas Palca, no me acuerdo con quién más, de la relación 3D de lo que es la sutura pterigomaxilar, pues encontramos que en una imagen como esta, en una proyección así, me parece la proyección más correcta para poder ver dónde quedaron esas roscas o esos hilos del implante anclados. Entonces, si lo vemos en esta imagen, en la imagen axial, en el corte axial, vemos que sí ancló en toda la mitad, que aquí está el ala externa y por aquí debe aparecer el ala interna de la apófisis pterigoides, que si lo vemos acá, aquí está ala interna y ala externa, y entonces esto va a ser el músculo pterigoideo interno. Bien, vamos a ver así más o menos todos los implantes. Fíjense aquí, con buena densidad ósea, buena condensación. Vamos a dejar doblar esos implantes, tratando de buscar siempre la mejor opción para que la prótesis ya cementada nos quede en mejor relación con la mandíbula. Fíjense la angulación que se puede dar con este tipo de implantes. Y aquí para eso es que me sirve una tomografía inmediatamente después de la cirugía. Puede suceder esto. Intentando doblar el implante, lo que sucedió fue que se desgarró el hueso en esa zona y quedó por fuera. Entonces ese se reubicó en la zona del 21. Después se pasó aquí a esta zona. No lo tengo aquí en este control, pero fue el mejor sitio para ubicar ese implante y que no dejarlo en esa zona de esa forma como estaba. Doctor, una pregunta. Sí. Cuando usted lo reubicó, o sea, usted ya fue el paciente a la tomografía, volvió, usted miró, se lo sacó de boca, digamos, de tejido blando, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ahí qué hace para lo embebe en el isodine o
y lo vuelve a implantar en la otra zona, o cómo hace como ese manejo de desinfección. Sí, trato de que esté el campo lo más limpio posible. Hago lavado, yo generalmente irrigo con más o menos 20% de yodopovidona y 80% de solución salina estéril. Y con eso generalmente lavo el implante, a pesar de que no hay estudios microscópicos de qué tan irritante y qué pasa con ese implante de superficie rugosa. Controlada, recordemos que son superficies, las de los COSMICRO, rugosas controladas, que son bombardeadas las superficies con rayo láser, y no son tan rugosas como los implantes convencionales que vienen con grabados ácidos. Entonces, digamos, hay menos riesgo de que queden microorganismos o residuos en la superficie. Sí los lavo con solución salina isodine y lo introduzco inmediatamente en el lecho nuevo. Sí, eso es lo que suelo hacer. Pero muy chévere tu pregunta. Doctor, Una pero pregunta. ¿Sí? No, dale, Doc, dale. es que, bueno, como ya se supone que se hizo la angulación, Ajá, sí. ¿cómo hace para volverlo a insertar si ya está angulado y si lo necesita en otro lado? No, fíjate que en esos casos sí, desafortunadamente Bien, o afortunadamente, yo elimino ese implante y saco uno claro, nuevo. claro. O sea, es algo que igual tengo que darme la confianza de que le dejo una buena estabilidad de implantes al paciente y recurro a uno nuevo. Pero fíjense en este caso que el implante no se ha torcido. Lo que sucedió fue que se desgarró aquí está totalmente derecho. Lo que sucedió fue Ah, que seguramente lo coloqué muy en la cortical y al doblarlo, ¡prac!, se fracturó el hueso. ¿Sí? Entonces, en esa zona ni intentar nuevamente colocar un implante o de pronto hubiera colocado un implante BCS que llegara aquí a la segunda cortical, que también se ve un muy buen hueso ahí y seguramente se hubiera podido doblar. Pero precisamente para evitarme el gasto de desechar este implante, entonces resolví fue colocarlo más adelante aquí en la zona del 21. ujú. ¿Vale? Entonces es uno, Iba a preguntar uno justo puede, eso, Doc. ¿perdón? Iba justo a preguntar eso mismo, si el implante ya está angulado, ya cómo se puede, pero sí, ya tengo la respuesta. Gracias. Bueno, listo. Entonces la idea es, el otro implante hubiera quedado de aquí hasta acá, ¿sí? Con las roscas aquí en esta zona. Y eso sí genera muy buena retención. Pero como la idea era no gastar otro implante, pues se reposiciona el que tenemos desde que no los hayamos doblado. Si hemos doblado, generalmente ahí sí perdemos, perdemos el implante y tenemos después más riesgos. Entonces aquí tenemos la multidireccionalidad de los implantes y cómo después se pueden paralelizar y quedan todos de una forma mucho más adecuada. Ya estos igual, los distales, ustedes ya saben, por tallado se entra esa estructura. Y este es el caso inicial y el caso final. El resultado final, hubo un poquito de aumento en la dimensión vertical, pero muy poco para lograr estabilizar y dejar buena oclusión la parte posterior. Bueno, vamos a ver el caso número 2. El caso número Creo que 2. la doctora Ángela Cuervo tenía una pregunta. Sí, Y, cuéntame. Sí, y la doctora María del Pilar también. Si quieres, María del Pilar primero y luego yo. Vale. bueno. En el momento de trabajar, ¿notaste como la fractura del hueso o hasta que el paciente fue y vino con la tomografía viste que quedó en otra ubicación? No, sí lo noté en el momento de pero me dio fijación. Es que en realidad, si yo me doy cuenta en el momento de la cirugía, pues no espero a que haya una serie de contaminación en el sitio donde estoy, en el consultorio donde estoy haciendo cirugía, sino que lo cambio de una vez. ¿Sí? Si yo muevo ese implante y en realidad se mueve, queda flejándose, pues inmediatamente o lo cambio de posición o pongo otro más largo. Pero no era tan evidente, así que preferí esperar, pero el resultado es ese.
Entonces, cuando veo que está fuera de hueso, a cambiarlo de sitio. Ok, gracias. Bueno. Era la misma pregunta, que si en el momento de la cirugía, Sí. por eso estábamos conectadas, que si en el momento de la cirugía había notado eso, porque pues uno puede llegar a sentir el vacío cuando se luxa, por decirlo así, o se desaloja el implante. A veces, Al fijarlo. sí, es correcto, pero a veces no es tan evidente. Entonces, o a veces uno no está de pronto tan concentrado y pensando que ya, por ejemplo, si tú, una de las mejores indicativos es que tú agarras en pinza el reborde alveolar o el reborde óseo y lo mueves. Si lo sientes, lógico que ahí sí tienes que sacar y introducirlo en otra dirección. Sí, pero el resto, ya esperarse a la tomografía que parece es que la pedimos. Bueno, a estar seguros. Eso siempre como protocolo es bueno tenerlo. Y yo le digo a los pacientes, mire, yo de los exámenes que le voy a pedir, yo le voy a cubrir dos. Una radiografía panorámica, porque me gusta documentar muy bien los casos, y otro la tomografía postquirúrgica. Ya después el resto de controles y las previas sí las cubre el paciente, pero esas dos sí me comprometo a pagarlas. No quedó una Pregunta. bonita aquí. Sí, mi doctor Osmar. Venga, con respecto a esa diapositiva. A ver, son dos preguntas. Una, ¿se utilizaron los mismos alvéolos donde iban los dientes? En esos espacios que quedaron, según entiendo, nunca se van a hacer rellenos, ¿cierto? Sí, no. No. Bueno, y se hizo una rehabilitación total sobre esos implantes, que me dijo, ¿esa es permanente? Sí, claro. Esa ya A es la ver, definitiva, porque es lo con que el nos... tiempo yo veo que todo esto va a cicatrizar, se va a reabsorber y va a quedar un espacio muy grande entre la prótesis y el reborde, me parece, ¿sí? Sí, No va a molestar mucho el paciente después diciendo, oiga, doctor, mire, es que se me escapa el aire, porque generalmente cuando uno hace esas rehabilitaciones, el paciente es muy quisquilloso porque se siente que se le sale el aire en la adaptación, en el margen de la prótesis contra la encía, ¿sí? Sí, es Entonces, correcto. sí. Entonces tengo esa duda. No, está muy bien. En los casos posexodoncia, generalmente, y a ver, primero que todo, la prótesis inicial que se ofrece o que yo lo aprendí de Stephanie directamente, es ofrecerles una híbrida muy bien hecha, que, mejor dicho, una temporal semipermanente, digámoslo así. Una temporal. Muchas veces vienen los pacientes y me dicen, a mí me deja todo en porcelana de una vez, y les digo, no, o sea, sobre todo cuando voy a hacer exodoncia no tiene sentido. Si fuera un paciente déntulo, en hueso cicatrizado, perfecto, yo le puedo hacer todo en metal cerámica de una vez en 3 días y el paciente queda feliz y la estética es muy bonita. Por ahí les puedo mostrar un par de casos que hice la semana pasada que quedaron, pues, los pacientes muy contentos. Pero en casos como este, cuando hay el riesgo de contracción de la herida, que esa es la definición de cicatrización, ¿sí? Es la contracción de la herida, el proceso de contracción de la herida, seguramente va a haber una retracción. Por eso también las recomendaciones, si se dan cuenta, por ejemplo, en este lateral hubiera querido que hubiese quedado más profundo en la base del pilar, como en los otros lados, que yo lo sumerjo por lo menos 3 o 4 milímetros, previendo esa cicatrización o esa contracción de la herida. Y generalmente no queda el espacio. Cuando queda el espacio, tengo la opción, si es acrílico, bueno, ahora con los protocolos de resina de fotocurado y adhesión cerámica, pues quedan también muy bien hechos esos arreglos en boca, sin necesidad de desmontar nada. Y quedan muy durables y quedan muy bien, y el paciente en realidad ya no siente ese escape de aire que puede estar sucediendo. Entonces, es el manejo también en la parte protésica de uno decirle al paciente, vea, esto lo podemos solucionar así. Si es una metal acrílica, hay una opción que si es después de 1 año y medio, podemos quitar esa híbrida y podemos colocarle
una metal cerámica. Si a veces o generalmente es muy engorroso quitarle una estructura metálica con 10 pilares, romper todo eso para tomarle una nueva impresión y hacerle todo en metal cerámica. Lo que he hecho también, por ejemplo, es quitarle todo el acrílico a la barra y dejo una cierta expulsividad a esa barra que tenía el acrílico, le tomo la impresión y sobre esa hago como si fuera una sobrecofia, pero que va de 6 a 6. Sí. Otra, ¿Sí? Pienso otra posibilidad, y es que yo vi que ustedes también tienen un sistema de implantes como el Multi-Unity, ¿sí? Donde uno puede después angular todos los abutments protésicos. Y si uno utiliza pues esa posibilidad, puede hacer una barra que se puede desmontar después. ¿Puede ser un caso o qué? Sí, efectivamente, pero en realidad eso es casi que inviable. Yo de las barras que hice cuando tenía barras para atornillar, generalmente uno ya no quiere desatornillarla porque sabe que la atornillada sobre 6, sobre 8 implantes es difícil, ahora sobre 10 va a ser mucho más compleja. Aquí generalmente hay un protocolo muy bonito que lo vamos a verlo más adelante, cómo es el manejo de los multi-unit y cómo se están usando los T-Base, que son las bases de titanio, para que quede una mejor asentamiento de esas prótesis cuando queda sobre los COS multi-unit o los BCS multi-unit, que queda atornilladas esas prótesis. Pero de todas maneras aumenta el grado de complejidad en la parte protésica y pues a veces no es tan lo mismo. Generalmente se atornilla. Si uno no la atornilla lo suficiente, ¿qué nos dice la teoría? Que esas supraestructuras se deben atornillar a 25 newtons. Mientras que el tornillo que agarra el multi-unit, o sea, el primer acople, hablando de la implantología bifásica, se atornilla a 15 newtons, que eso es casi nada. Y la superestructura se atornilla máximo a 25 newtons, dice la teoría. ¿Para qué? Para que uno después la pueda desatornillar. Pero con 25 newtons y con 10 newtons, eso se afloja siempre. Entonces, tener al paciente con una prótesis de esas que se afloje permanentemente, uno acaba atornillando eso a tal punto que le da tanto torque que generalmente no debe sobrepasar los 30 porque esos tornillos pasantes son muy, muy delgaditos. Con 30 newtons se deforma el tornillo y se hace una soldadura en frío. Si uno sobrepasa esa fuerza, rompe el tornillo y acuérdense que dolor de cabeza tener que desatornillar, tener que sacar un pedazo de tornillo que se quedó sosteniendo una prótesis fija allá con la parte intraósea. Entonces, esto lo hace mucho más manejable desde el punto de vista protésico. Se me hace a mí personalmente, prefiero mucho tener algo cementado. Ya lo he comprobado. También en estos días estuve rehabilitando un caso de metal cerámica que originalmente tuvo prótesis híbridas cementadas y se pudo romper y se pudo quitar la parte de abajo, la cambié toda por metal cerámica, la parte superior, lo que les digo, quité la parte acrílica, todo el acrílico y preparé la barra y solo con la adhesión que había en la barra, súper suficiente y se cementó la metal cerámica sobre esa barra que tenía antes acrílico. Sí. Entonces la versatilidad y también pues depende del gusto de cada uno, pero sí está esa posibilidad de usar BCS multi-unit o COS multi-unit, sí. Ya. Bueno, vamos a ver, de todas maneras esta paciente que ya lleva más de casi 2 años con esta prótesis todavía no se me ha quejado de que la quiera cambiar. Vamos a ver el caso número 2. El caso número 2 es una paciente que tiene segmentos posteriores edéntulos aquí, con unas atrofias bastante severas, y de resto tiene una fija que tiene movilidad. Entonces aquí vemos la oclusión del lado izquierdo,
cómo tiene unas prótesis removibles que en realidad es una oclusión inestable, ¿sí? En realidad esto no nos ofrece una oclusión segura y toda esa hipermovilidad de esas prótesis generalmente acaban produciendo mayor atrofia de hueso. Y una prótesis fija que tenía una movilidad, vamos a ver desde el otro lado, con unos estallidos o unas fracturas marginales de de la porcelana. Esta es la removible superior. Aquí está sin la removible, vemos sus evidencias de papilomatosis palatina. En el maxilar inferior vemos ya un arco relativamente completo, pero que si lo vemos desde una vista anteroposterior, este presenta una angulación que seguramente ocasionó la pérdida del segmento superior del lado derecho por parafunción. Un 7 que está mesoangulado generalmente ocasiona el fracaso de su antagonista. Y todo, pues por la fuerza, ustedes se acuerdan, la ATM es una palanca de tercer género, de tal forma que todas las fuerzas que se van más cerca del fulcro, de la zona de potencia hacia los músculos maceteros, entonces va a tener mayor fuerza. Entonces, por eso los 7 generalmente, incluso con implantología es riesgoso rehabilitarlos, y por eso, pues en implantología estratégica se considera que en esa zona de molares inferiores debe ir implante por raíz. En este caso, lo que se puede hacer también es aplanar esa curva de espino nos quede tan profunda acá, para que esto no traumatice el segmento distal de la híbrida del tratamiento que se va a hacer. Entonces aquí vemos la radiografía y me refiero es a esta dirección de este diente. Entonces hay que planear y hay que explicarle al paciente que hay que tratar de aplanar esto y va a requerir un tallado a nivel de los dientes anteriores y seguramente no tanto aquí. Cuando es ya muy exagerado, lo que le digo, oiga, este se va, ¿sí? Pero cuando es leve, se puede hacer un desgaste aquí en esta zona para que no evitar este traumatismo. Bien, entonces esta es la propuesta de ese caso, una de las propuestas con implantes COS en la zona posterior que no es muy recomendable. En este caso, ya por lo que ya vimos la histología de esa zona es un hueso bastante trabeculado con bastante tejido adiposo que lo hace así, bueno, en algunos casos se logra buena compresión, eso sí, pero para más seguridad, pues nos vamos con unos pterigomaxilares en esa zona para evitar problemas. Bien, este es una planificación más, digamos, más parecida a lo que se intenta hacer en la realidad. 12 implantes pterigomaxilares a cada lado y los otros en la zona anterior, más o menos de 4 a 4. Y este fue lo que se ubicó. Estos implantes no son implantes COS, sino son unos implantes lisos que se llaman los TPG1, que se usaron en estas zonas. Sí, aquí de pronto vamos a ver la tomografía. Aquí vemos cómo ese TPG atraviesa generalmente, fíjense que esta dirección generalmente nos hace ir, el implante irá de vestibular hacia la línea media y por eso generalmente trata uno de alcanzar el ala interna de la apófisis pterigoides. Esto es, aquí son las coanas. Entonces, generalmente va dirigido en esa dirección. Bien, el siguiente implante, este también es un TPG1 que tenía por ahí como en prueba. Aquí tenemos un implante que está agarrándose de la cortical vestibular y la palatina. Vemos este otro que lo que hizo fue siempre intruirse demasiado dentro de la fosa nasal. Los pacientes generalmente no señalan nada, ningún problema. En el posoperatorio inmediato pueden referir algo de epistaxis, entonces decirles que es pasajero. Los reportes que he tenido de los radiólogos cuando ven esto acá dicen, lo mencionan solo como material de osteosíntesis dentro de la fosa nasal, pero no produce ningún tipo de patología. Este es la zona del piso de la fosa nasal hacia la espina nasal anterior. Aquí viene el siguiente también.
Aquí se respeta la cortical vestibular, que finalmente por desuso generalmente se atrofia ese hueso de pierde, se va, se desaparece. Aquí estamos también en la zona anterior. Aquí vemos cómo vamos dejamos el filo de cuchillo hacia vestibular y anclamos los implantes por palatino. Y aquí había una zona de tuberosidad bastante amplia. Hubiera sido mejor haber llegado con un implante mucho más largo para llegar a esta zona de mayor cortical hacia la parte más profunda de la tuberosidad en el seno, hacia el seno maxilar. Y aquí está otro implante TPG1 que también está anclado en la tricorticalizado. Bien, este es el caso. Vemos cómo quedaron distribuidos. Aquí sí probablemente quedaron un poco palatinizados estos implantes, lo que le puede quitar espacio a la lengua, pero no hubo ningún problema afortunadamente. Pero la ventaja de tener implantes monofásicos pues es el poder determinar dónde queremos que caigan el eje vertical del abdomen. Entonces eso lo podemos controlar mucho más con implantes bifásicos, monofásicos que con los bifásicos. Es una de las facilidades de estos sistemas. Aquí vemos la prueba de la estructura metálica. Aquí vemos cómo quedó la híbrida. Aquí está. Hablando hace poco con un rehabilitador profesor del Colegio Odontológico, tiene un laboratorio digital muy interesante, es odontólogo, es rehabilitador y es laboratorista. Y es implantólogo del CIEO, si no estoy mal. Hablando un poco de cómo deben ser esas terminaciones que hablamos, si es sencilla de montar o en rampa. Hay diferentes formas de finalizar esas híbridas y pues en realidad me decía que aún no hay consenso, hay preferencias, hay temores porque se pueden quedar, si se dejan flancos, pueden quedar, facilitar el acúmulo de placa, pero si quedan en contacto con el tejido blanco, generalmente, según mi experiencia, no pasa nada. De hecho, las prótesis híbridas que he quitado con el tiempo no se ven alteraciones en el tejido blando para absolutamente nada. Desde que hagan su higiene oral con el Waterpik, funciona muy bien. Bien, y el último caso es este caso, que es una paciente edéntula superior, ya muchos años de dentulismo, e inferior en los segmentos posteriores con unas atrofias muy severas y una asimetría en la mandíbula que impedía que de cualquier forma la paciente quería quedar con sus dientes bonitos, no le podía dejar de ninguna forma esto, o hubiera tenido que someterse a unos implanticos, una ortodoncia para corregir línea media, inclinación de los dientes, y la paciente no tenía tiempo para ese tratamiento que hubiera sido el ideal. Entonces, lo que se hizo fue realizar las exodoncias de esos dientes remanentes y hacer un arco cruzado tanto en el maxilar como en la mandíbula. Allí vemos la simetría de ese arco inferior sobre todo. Entonces, aquí están las propuestas. Aquí me quedó una duda y es, yo no sé por qué en este caso solo propusieron maxilar superior y maxilar inferior. No se metió nadie para nada con el maxilar inferior. No sé quién estaba en ese grupo, no sé qué pasó. Doc, lo que pasó El es que presupuesto del paciente, como Doc. claramente no teníamos cortes de tomografía de maxilar inferior, o sea, asumimos que era solamente el maxilar superior, que eran los cortes que nos habían llegado, ¿sí? Entonces Perfecto. realmente nos concentramos en el maxilar superior. De hecho, ahí esos implantes que usted ve ahí son los que yo le digo que no pude angular. Por eso quedaron todos verticales, pero evidentemente pues no serían verticales, ¿no? Bueno, eso requiere un poquito hasta más pensamos que de... el maxilar inferior era otro caso del 1 o el 2. Ok. Sí, claro. Bien. Bueno, pero en todo caso, siempre para este caso también digamos, la enseñanza es, veamos el paciente como un todo. Así es un ejercicio, veamos el paciente como un todo y tratamos de resolverlo todo de la mejor forma. Entonces, que eso también es parte de lo que los que quieran después ir a presentar su examen de la Implant Foundation para tener el masterclass
de carga inmediata en este tipo de implantología, les van a pasar casos clínicos así más o menos como este y tienen que pensar en resolverlo todo, no una parte en un segmento, sino cómo lo harían todo con este tipo de implantología, este tipo de soluciones. Ok. Entonces, desde luego, sí, ok, implantes que deben vivir en la zona pterigomaxilar y sí, es la distribución más o menos propuesta. Entonces, bueno, esta paciente además tenía una historia de que le habían hecho injertos y la habían hecho sufrir hasta donde no más. Y de esos injertos, en la tomografía no quedaba rastro de absolutamente nada. Eso es lo que suele suceder con todos los injertos que logramos ver al principio y puede que primer año, segundo año y después comienza a atrofiarse y a reabsorberse ese tejido que no debe estar allí. Este es el caso resuelto con una radiografía de perfil. Aquí vemos la tomografía, cómo quedaron esos implantes. Debemos asegurarnos que pasen en lo posible la segunda cortical, sobre todo cuando no tenemos muy buena calidad de hueso o tenemos unos filos de cuchilla bastante extensos. Entonces debemos asegurarnos de pasar la segunda cortical, como aquí se ven esas puntas en las aperturas piriformes de la nariz. Aquí vemos cómo el filo de cuchilla queda en vestibular y al nosotros abordar por palatino podemos angular esos implantes con tranquilidad. Bien, aquí están los implantes pterigomaxilares, se usaron solo uno a cada lado, pero nos dio suficiente estabilidad. Aquí estamos corroborando dónde quedaron esos implantes, aquí lo vemos, los hilos de rosca o los hilos del implante anclados ahí en la sutura pterigomaxilar. Aquí está el otro, el siguiente, fíjense cómo los filos de cuchillo los dejamos por vestibular y ahí vamos avanzando. Y de esa forma hacemos una implantología bastante segura. Bien, ese es el maxilar superior y en la mandíbula entonces están estos implantes. Esta es la prueba de las híbridas. Lástima que no tengo la tomografía aquí montada. De los implantes inferiores, pero igual. Se solucionó el caso con híbrida superior, híbrida inferior. Acuérdense siempre, siempre que hagan estos casos, dejar en desoclusión de canino a canino para evitar unos contactos que puedan hacer aquí palanca en la zona de los pterigomaxilares y extruirlos. Entonces, ¿se acuerdan de la fisiología ósea? Que el hueso es bueno en la compresión, pero no en la tracción. Entonces, siempre buscar contactos que sean, que produzcan la compresión del hueso y no la tracción y la torsión. Bien, este es el caso finalizado y listo. Y aquí entonces finalizó esta parte del... Bueno, entonces no sé si tienen preguntas, ¿cómo les pareció ese análisis? ¿Quedaron más tips? Doctor Daniel, Sí, sí, cuéntame, Laura. quería salir de una duda en cuanto, por ejemplo, si uno coloca en los implantes y el paciente sufre de bruxismo y se empiezan a mover de pronto las prótesis, digamos un mes después de la colocación, ¿eso es normal? O sea, por el apretamiento del paciente y luego toque cambiar esas prótesis que tú habías mencionado. Sí, ¿Sí? sí, a ver. Hay que analizar muy bien qué produjo el aflojamiento. Sí, el aflojamiento sí es un mes que de la explicación biológica, desde el punto de vista biológico, ¿por qué se pudieron haber aflojado al mes? ¿O por qué al mes si yo hago movilidad se mueven las prótesis y implantes y todo? Pues yo lo que pienso es por el mismo apretamiento y pues no sé, pienso que todos los pacientes se pudiera recomendar lo que es la placa o no, un tratamiento, digamos, con Botox o algo en los maceteros para aliviar esa carga.
Sí, está bien, pero entonces fíjate, primero hay que analizar muy bien qué es lo que está sucediendo. ¿Manejamos bien la oclusión? ¿Los implantes están en la posición correcta? Sí, ¿La morfología es la indicada? ¿Los contactos sí. son los indicados? Si todo eso está de acuerdo No, con sí. los protocolos, entonces pasamos a pensar que es un paciente que tiene un síndrome de bruxismo o de apretamiento muy severo. Y entonces tenemos que pensar en varias cosas. Uno, el aumento de la dimensión vertical sí o sí disminuye la fuerza muscular, la fuerza masticatoria. Entonces, las fibras de miosina y tropomiosina que se contraen más, son más fuertes y están más entrelazadas, ¿sí? Que es lo que generalmente genera puntos gatillo en los maceteros o en los temporales, están totalmente unidas. Entonces tenemos que estirarla físicamente. Físicamente lo logro haciendo unos topes de resina en los contactos de los 4, 5 y mesiales de los 6. ¿Sí? Entonces ya mecánicamente estoy produciendo un estiramiento de las fibras musculares de los músculos de la masticación. Eso ayuda en parte. Si veo que el problema persiste, tengo que recurrir a la segunda parte, que es ayudarlo médicamente. Entonces, se hace con toxina botulínica, que está todo el protocolo de los puntos, de las unidades para coger los dos fascículos del macetero, la parte anterior, la parte posterior. Si es necesario, se coloca en temporales también, pero hay que tratar al paciente de forma agresiva para no tener que quitar todo, ¿sí? ¿Qué pasa en el momento exacto? Y por eso la precisión de de conocer la biología ósea. Si tú me estás diciendo en el momento, en el primer mes, ¿en qué situación está el hueso? Tienes que analizar en qué situación está el hueso en el primer mes. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber muy bien la fisiología ósea para poder determinar también qué es lo que está pasando y cómo lo voy a tratar y qué espero de acuerdo al tratamiento que yo le haga. Hay que dar la oportunidad de ir de menos a más en todos los tratamientos. Entonces, si estoy en un mes y tengo movilidad, analiza tu reloj biológico de la cicatrización ósea. Haces el tratamiento más adecuado según el problema que veas. Si es oclusión, corrige la oclusión, que es la gran mayoría de las veces la que produce las fallas de los implantes. ¿Sí? Y lo otro, si estás frente a un paciente que definitivamente es bruxómano y que tiene una constitución mesodérmica y que los ángulos de la mandíbula son cuadrados y sus músculos son bien hipertróficos, pues vas a combatirlo con Botox. Entonces ya son técnicas que nosotros pues dominamos cada vez más, podemos hacerlo y si no lo remitimos para la persona que lo haga adecuadamente, pero estar seguros de que el paciente recibe el tratamiento a tiempo. Ahí sí estamos como en la pandemia del COVID, o tomamos el tratamiento a tiempo o fácilmente llegamos a estar intubados y conectados a un ventilador que nos puede reventar los pulmones. Entonces, entre más temprano se vayan tratando las cosas, mucho mejor. Ok, Incluso, claro. por ejemplo, les comento, yo actualmente, o pues desde hace un tiempo para acá, lo que le digo a los pacientes es, no espere a que le duela. Si usted nota movimiento de la temporal, cuando hago con temporales segmentos, consúlteme una vez, porque muchas veces no les duele y llegan al control de los 2 o de los 3 meses, todo moviéndose. Y uno les dice, ¿y por qué no me consultó? Y dice, no, pero es que como no me duele, entonces el primer síntoma por el cual deben consultar es movilidad, ni siquiera dolor. ¿Vale? Está claro, doctor. Y Gracias. entonces, en ese caso, ¿usted qué hace cuando le llegan así los pacientes? ¿Explante y reprogramar cirugía o qué? Depende del caso. Yo generalmente prefiero de una vez, como dicen en mi tierra, los toros por el cacho. Agarrar todo el problema de una vez y si hay necesidad de rehacer, se rehace todo de una vez. Sí, no dar la oportunidad de que generalmente vuelve otra vez a jugar la biología ósea. ¿Qué pasa si yo espero?
Para que se aflojara ese implante, tuvo que haber unos microcracks, que son las microgrietas, que en conjunto forman unas grandes fracturas y una osteolisis, que en un comienzo es aséptica. Y eso yo lo aprendí, lo comprobé con muchos pacientes de trauma maxilofacial, que cerclábamos y después de 4 meses íbamos a ver y todavía se movían los maxilares. Quedábamos sorprendidos. ¿Qué le hacemos? Pues volvamos a apretar el cerclaje o volvamos a dejar un más tiempo y después del tiempo, con una ferulización adecuada, ese hueso finalmente forma callo óseo. Claro que va a ser más demorado que la primera vez, pero finalmente consolida. Entonces aquí es lo mismo. Dependiendo de la situación en la que estés y la etapa, el tiempo en el que vaya la cicatrización del hueso, tú decides si le quitas, lo sacas de oclusión y lo ferulizas solamente los dientes vecinos porque el paciente está generando alguna fuerza, sea con la lengua o sea al masticar o sea al bruxar de alguna forma, está lastimando y produciendo daño en el hueso. Sí. Cuéntame, Ángela. No, que es que muy oportuna la intervención de Laura, porque incluso yo estoy pasando por algo parecido con una paciente. También un segmento posterior fue un implante que se anguló y tiene en el control de ahorita de enero, se puso en diciembre, en el control de ahorita de enero, tiene un micromovimiento pero vertical, no lateral, sino vertical. Y efectivamente se cayó la temporal de ferulización. Entonces dije, aquí la opción es ferulizar, esperar los 3 meses a ver si definitivamente sí, si no ya eso hay que echarle bendición y poner otro, pienso yo. Pero la intervención ahorita en enero fue remodificar o refaccionar la ferulización. Están en desoclusión en ese segmento y estamos ahí en seguimiento con la paciente porque ese es el implante. Tiene un micromovimiento, no es mucho, pero es un micromovimiento vertical, ni siquiera es lateral, es vertical. ¿Y es un implante BCS o es COS? Es BCS. Sí, ok. Hay que tener en cuenta y tienes que ver que el implante haya quedado bien corticalizado. Si no está en la cortical, seguramente está en un hueso que es esponjoso y te puede generar eso y es difícil que cicatrice ahí. Entonces, la sugerencia de esos casos, incluso en los COS, yo lo primero que hago es retiro temporal y torqueo. Y solo Pero con si dar está, unas 2 pero vueltas de si más, está, lo tienes doblado. Sí. ya está angulado. Sí, es difícil, pero si te da espacio entre los dientes o tienes posibilidad de darle más vueltas, dale una vuelta más o una vuelta y media o 2 vueltas completas para que te quede en la misma angulación y ahí estás segura que incluso la misma temporal te casa otra vez. Lo único es que va a quedar el pilar más corto, pero te sirve. Porque tengo tengo la tomografía posoperatoria y el implante está corticalizado, está bien. Y tomamos radiografía posterior y sigue ahí, o sea, está incluso como en un puente de 3 corticales. Está en la cortical vestibular, cortical del seno maxilar y, o sea, sí, está como en ese plano. Sí, ok. Sí. Sí, hay que ver que no esté de pronto, a veces los movimientos se presentan solo en la temporal y no es el implante. ¿Estaba segura que el movimiento era del implante? Sí. Claro, porque se le salió el temporal. Dale entonces yo creo que lo que hiciste está bien, ferulizar bien nuevamente, saca de oclusión, como por asegurar más, ¿sí? O lo que dejes en oclusión siempre elimina contactos en movimientos de balanza. Entonces, si tenía una cúspide vestibular, era superior y tenías cúspide vestibular, elimina la cúspide vestibular, que solo queda haciendo contacto vertical, ¿sí? Y eso ya te asegura una función adecuada y una carga adecuada para ese implante. Sí, si no, pues nada, echarle bendición y una corona de flores, porque... Pero a veces es mejor Recuerda tomar que Dios también es implantólogo, entonces confíale un poquito.
Bueno, No, una voy pregunta. a hacer eso. Voy a ver si de pronto girándolo Sí, intenta girarlo y probablemente torqueando. está, sí, claro. Bueno, Claro que gracias, muchas doctor. veces, mira, ¿qué pasa? Muchas veces también sucede que nomás haciendo eso, ese hueso que estaba con osteolisis y esa séptica cicatriza otra vez bien. Y eso lo vas a ver en una cantidad de casos, de acuerdo a lo que hagas con implantología BCS, sobre todo, con los BCS se nota mucho eso. Puede haber un periodo de osteolisis, pero si tú ferulizas bien, se forma hueso. Voy a hacer el rosario entonces. Hazlo, pero haz algo, mueve las manos ahí. No, hago el Es el rosario rosario, todos los que o quieres, sea, pero le echo la corona de flores. reza Pero el usted ya rosario las tenía veces que quieras, caído. pero haz algo con las manos allá en ese paciente. Una Mira, a pregunta. ver si puedes de pronto, como dice el dog, intentar darle esa vuelta y media de No, y pronto usted no vaya a más. meter eso allá. Sí. Doc, Javier. una Sí. preguntita. Esos implantes en el primer caso que usted mostró, la segunda, que fue mi propuesta, me parecieron muy curiosos, que son de expansión ósea y que son cortos. ¿Usted qué opina de esos implantes en ese caso? O sea, ¿sí realmente funcionan en la vida práctica para colocarlos? No, sí funcionan, claro. Funcionan, pero no en todos los casos. ¿Qué pasa? Que esos implantes son de... Esos implantes, además de compresión, hacen una compresión vertical. Y en la medular la comprimen. Pero la idea es que el diámetro logre pegarse a alguna de las corticales, la vestibular y la palatina, ¿sí? Entonces, de esa forma es que funcionan. Sí hay que dejarlos de todas maneras corticalizados, no hacia la segunda cortical, sino a las corticales vecinas, tanto Sí. vestibular como lingual o palatina. Y funcionan muy bien. Ok, gracias. Ahí es que ponerlos bien. A veces uno tiene ahí se descacha y queda por fuera una parte y después, claro, perdón, ven en la cicatrización del hueso que las aspas que quedaron en la cortical súper bien cicatrizadas y el resto puede estar volando el implante, pero de una estabilidad muy buena. Bien. Listos, entonces voy a pasarle un poco rápidamente. Quería compartirles algo de... ¿dónde está esto? Perdón. Bien, ¿están viendo esta presentación ahora? Sí, señor. Sí. Bien. Este encuentro sincrónico quería mostrarles rápidamente lo que es el uso de los COS y los BCS, cuándo elegir unos, cuándo elegir los otros. Generalmente hay mucha, digamos, no hay una buena orientación de qué es lo que se va a hacer cuando se usan unos, cuando se usan los otros. Entonces, basados en eso, pues hice esta presentación que ya ustedes conocen mucho de lo que hay acá, pues voy a pasar rápidamente, pero la idea es orientar un poquito de acuerdo a una clasificación práctica que he hecho de cuándo utilizar COS y cuándo BCS. Entonces vamos a ir. Primero que todo, ver la filosofía de IDE. IDE, ¿qué es lo que dice? IDE dice que los implantes están diseñados para la cantidad de hueso que tiene el paciente, ¿sí? Al momento de la consulta y dar una solución al caso de forma inmediata con la menor invasividad posible. Por eso es que encontramos una variedad grandísima de implantes y referencias COS como BCS y sobre todo de los BCS encontramos muchos implantes en diámetros y longitudes. Si ustedes se ponen a pensar, de acuerdo a su experiencia, cuál es el implante más largo que les ofrece la implantología convencional, seguramente no va a pasar de 17 milímetros en muchas casas comerciales a un implante cigomático que ya es de 45 o 50 milímetros de longitud,
pero no hay esos implantes intermedios que tenemos en BCS, que son de 17, de 21 milímetros, de 23, de 26, de 29, de 30, de 32. O sea, hay una variedad grandísima. Y si hablamos de diámetros, en diámetros los implantes bifásicos generalmente no pasan de 8 milímetros de diámetro. Pero así como lo decía Javier ahorita, si vemos esos implantes, puede haber implantes tan cortos como de 10 o 12 milímetros, pero un diámetro hasta de 10 milímetros o 12 milímetros, que eso no lo tiene ningún implante bifásico. Entonces, ahí está toda la filosofía de IDE reunida con una gran gama de implantes, tanto en diámetro como en longitud, para agarrar desde lo que muestro aquí, desde los maxilares completos hasta los parcialmente dentros, hasta las atrofias más severas. Bien. Entonces, lo que quiero mostrarle en esta presentación rápidamente son las características generales de los implantes corticobasales más utilizados, como son los COS y los BCS. Cómo se hace la instalación quirúrgica, que ya muchos de ustedes pues lo han podido practicar, y una propuesta de la clasificación que les comentaba hace un momento. Bueno, características generales de los implantes monofásicos o monoblock o one piece o monolíticos es que soportan rehabilitaciones cementadas o atornilladas, fijas o removibles. Se elimina el controvertido microgap que aún no logran superar los implantes convencionales, produciendo el aflojamiento de los abasmenopilares y por ende aumentan los depósitos de detritus, bacterias, pudiendo ser uno de los orígenes de la perimplantitis. Entonces, otra de las características es que están diseñados para facilitar el anclaje macromecánico en el hueso, ya sea por la forma de sus hilos de rosca autocortantes para penetrar en el hueso, la cortical, o en el hueso, en la cortical, o hacer compresión lateral en la medular. Bien, los diseños están diseñados para realizar carga inmediata mediante protocolos estrictos basados en la biología ósea. Entonces, siempre importante tener en cuenta la biología ósea. La mecanobiología es un campo supremamente apasionante, y esto en realidad que debí aprenderlo desde cirujano maxilofacial, lo tengo claro y se lo debo al estudio de esta implantología, y es lo que inculca en realidad Stephanie. Tiene esa gran característica de que nosotros sepamos mucho de la biología ósea para defendernos en todos estos momentos de qué hago en este momento. Oiga, se mueve el implante, ¿qué hago? ¿Qué fue lo que me pudo haber fallado? ¿Cómo corregir? Y no esperar a echarlo en los 5 rosarios, los 10 rosarios, y hacer lo que dice otro amigo por acá, que es hacer cristoterapia. Nada de eso. Eso se puede hacer, pero hay que hacer algo en el implante y en la atención física del paciente. Y eso se hace con el conocimiento de la biología ósea, que recordemos que es un material un biomaterial espectacular, que está organizado multiescala ahora en la fisiología ósea actual, donde se estudia desde lo macro, lo micro y lo nano. Bueno, entonces es importante conocer qué pasa con la fatiga del hueso, qué pasa con la cicatrización, o qué pasa con los factores hormonales, como la paratormona o la vitamina D, cómo influyen y cómo actúan las células a todo este nivel de la cicatrización del hueso. Las superficies de menor diámetro y pulidas que favorecen la instalación quirúrgica transgingival, por lo tanto, acordes con procedimientos mínimamente invasivos. Fíjense el hueco, la tronera o el gran nicho que hay que hacer para colocar un implante convencional, mientras que un implante de estos es mínimamente invasivo definitivamente, y necesitamos solo hacer la guía para que pase el eje central del implante, que es de 2 milímetros. Por eso usamos brocas de 2 milímetros, igual que cuando estamos haciendo cirugía ortognática o reconstructiva de los maxilares. La gran característica de estos implantes, que son implantes doblables, facilitan el paralelismo de los pilares una vez colocados. Entonces tenemos aquí en las manos de mi gran maestro, mi primer profesor en esta implantología. Empecé con implantes COS, él solo coloca implantes COS, bueno, muy pocos BCS, que es el doctor Werner Mander. Es austriaco, trabajó casi toda su vida en
en Alemania, una clínica espectacular. Y en el 2008 vino y lo invité a la primera charla y curso que hubo acá, que creo que la doctora Patricia tuvo la oportunidad de estar y divertirnos acá con el doctor Werner Mander. Bien. Entonces, el buen anclaje del implante es el que nos va a permitir doblarlo con seguridad. Bien, otra característica es que los pilares o abutment para cementar o para atornillar las superestructuras protésicas. Entonces, hay una gran variedad en estos implantes monofásicos. Tener implantes que sean también de terminación multiunit hace que en este tipo de implantes nosotros nos ahorremos una unión de componentes que hay que hacerla con implantes bifásicos. Viene una parte acá que es la parte que en una época se llamaba la extensión del implante, que después se llamaron los multiunit, era ese cuello que necesitaba aquí en esta zona un tornillo y otro tornillo para unir esta parte. Este tornillo primero es el que les digo, ese por protocolo se debe apretar máximo a 10 newtons y el segundo se aprieta máximo a 25 newtons. Fíjense lo que se ahorra uno con un implante monofásico terminación multiunit. Ya no tiene ese microgap allá en la base, sino solo es el que se une a la supraestructura, de tal forma que estamos evitando ya un riesgo de perimplantitis por acúmulo de bacterias en la unión de las primeras dos estructuras, la intraósea con la extensión del implante. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Sí, claro. Usted cuando hace segmentos y coloca implantes posexodoncia, al provisionalizar, ¿con qué cemento adapta las provisionales? Siempre, sí, es una buena pregunta. Siempre lo hago con un cemento el que sea más rígido. Entonces, jamás lo hago con Tembón, que es un cemento supremamente débil, muy soluble, y generalmente uso cemento de fosfato. Si veo que necesito un poco más de, digamos, más tiempo de cicatrización por una temporal, por un paciente que se va al exterior y me dice vuelvo en un año, lo cemento con Relix. Esas temporales es mejor que queden cementadas con un cemento rígido, precisamente para evitar micromovimientos. ¿Y cuánto es el tiempo para usted tratar de desalojar esos provisionales cuando ha sido posexodoncia? Pues obvio que uno hace pues el control radiográfico para mirar cómo está la cicatrización ósea, pero... Sí, después, precisamente después cuando estudiamos la parte de biología ósea, vas a hallar la razón, pero generalmente le digo al paciente, por seguridad, damos entre 4 y 6 meses. Cambio de temporales por definitivas. Ya, gracias. Bueno. Y en la definitiva, ¿usted coloca materiales rígidos, por decir circonio, metal porcelana? La verdad, tengo muy poca experiencia con el circonio, pero lo que he hecho no me ha gustado. Es muy frecuente encontrar que la rigidez de esos materiales produce unas sobrecargas en el hueso que producen aflojamiento de los implantes. Entonces siempre encuentro mucho mejor la rehabilitación con porcelana, mucho mejor. Y sí, temporalmente, algo que funciona muy bien es el PMMA, funciona muy, muy bien. Sí, pero el cemento, la cementación de la temporal con un cemento rígido como el fosfato, sí. Y la definitiva rehabilitación con circonio, sé que hay gente que tiene muy experiencia, hay profesores de la Implant Foundation que tienen experiencia con circonio, casos muy bonitos, pero no sé, no muestran cosas a largo plazo, lo que me inquieta un poco y prefiero que sea en porcelana.
pero poner porcelana, metal porcelana y poner circonio, a la larga es casi iguales de rígidos. Bueno, es que las porcelanas de baja fusión ahora tienen un poco más de, digamos, esa rigidez no es tan alta como el No es tan circonio. rígida, pero Eh, digamos que el día de mañana, o como he encontrado varios casos que me han llegado con estos implantes, están hechas las rehabilitaciones con metal porcelana, ¿sí? Y la sí, verdad, pues las pacientes consultaron porque no quedaron bien las rehabilitaciones, mejor dicho, se ven mal, hay mucho gap, hay mucho, la adaptación no es muy buena. Entonces, la verdad que yo me rasco la cabeza de pensar en quitar esa rehabilitación, ¿sí? Sobre todo ujú. cuando tiene metal, porque ese revuelto de metal con los muñones de los implantes, el recalentamiento es siempre duro. Y en cambio, cuando se utiliza, no sé, el circonio, pues igual para quitarlo, pues por lo menos ya sabe uno que cuando llega al muñón se ve el color metálico y ya sabe uno que se puede retirar esa rehabilitación más fácil. Pienso yo, ¿no? Pero no he encontrado dureza mucho más difícil retirar la estructura de circonio que la de metal, por su dureza. Digamos que me da más confianza quitar una de circonio que quitar una de metal, ¿sí? Ok, sí puede ser. De todas maneras, ya esa parte protésica, pues la vamos a ver y discutir más adelante, es muy importante, pero pues por ahora lo que puedo decir es que incluso uno también podría eh, eh, hacer un desgaste eh, en el circonio y hacer carillas en porcelana, ¿no? Dejarlas combinadas Sí, con... eso estaba pensando yo, Mm. lo que estaba haciendo antes de coger y bajarle bastante quitar la parte digo, a la rehabilitación, que son dos coronas con metal porcelana, eh, rebajarlas hasta que quede la estructura y hacer una sobreestructura encima, Mm. para no tener que llegar hasta el implante y ese recalentamiento que me parece que no es bueno para la integración, ¿no? Bueno, después les muestro porque esto también hay una versatilidad enorme en la parte protésica y uno puede escoger también o quita toda la herradura o quita la parte acrílica y lo acondiciona para que hacer y les muestro unos casos bien interesantes, Bueno, pero cuando lleguemos a esa parte. bueno. Esa- Otra cosa. Yo veo que el mayor éxito que ustedes tienen ahí es con las prótesis pues híbridas, con acrílico, ¿sí? sí. Entonces, ¿ese es el material de elección? Sí, definitivamente, inicialmente uno debe decirle al paciente, se va a hacer una prótesis semipermanente. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras, a pesar de que usemos dientes que sean de alta dureza, son prótesis, si las prótesis totales convencionales duran 5 años y se desgastan y se deben cambiar cada 5 años, con esto es lógico que teniendo muy fija esas prótesis todo el tiempo, van a estar en permanente desgaste y ese desgaste ya después de 4 años se nota. Entonces, lo que sí debemos hacer el paciente, consciente al paciente es de informarle que definitivamente debe venir a controles periódicos con nosotros para revisar la oclusión. Y en esas oclusiones, en esas revisiones, generalmente se hace un control con resinas de fotocurado para hacer compensaciones de la pérdida de la, por el Sí, desgaste ocular. del desgaste Entonces, ocular. esto funciona muy bien. Hay pacientes que con 2 años ni siquiera han desgastado las resinas o incluso la superficie. Eso depende, es muy variable, depende de cada paciente, pero dentro del protocolo sí es bueno que ustedes tengan en cuenta y le informen al paciente que necesita un control por lo menos una vez al año, Listo. porque si no, o si van para otro sitio, pues lógico que pierden cualquier punto de consideración de la parte, digamos, de garantía. Yo jamás vendo garantías a mis pacientes. Yo les digo, les vendo mi experiencia. Y en mi experiencia, esto tiene un éxito de más del 98%. ¿Sí?
pero nunca les hablo de garantías, pero sí, desde luego si van a que otro le meta la mano y le haga cosas, no vuelvan a mí a decirme que, oiga, ¿qué pasó acá? Porque ya se pierde toda, ahí sí que toda trazabilidad, ya es imposible hacer algo. Sí, se pierde la continuidad de tratamiento ahí. Doc, otra cosa, perdón, la última. Si yo veo que para posexodoncia utilizan más que todo el BCS, ¿cierto? Digamos para un solo diente, un canino, un 13, ¿sí? Si yo meto un BCS, tengo que dejarle, no le va a poder dejar una corona permanente, ¿sí? Y toca hacerle una férula con los dientes de los lados, ¿cierto? Sí. Ese material, el PMMA, ¿es bueno para dejárselo ahí su buen tiempo? Sí, claro, sí, funciona muy bien. Lo importante es diseñarlo, que en el CAD-CAM le hagan el diseño con aletas palatinas o linguales. Pero digamos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo lo que quiero aquí es cerrar el ciclo de darles una oportunidad de que piensen, de acuerdo a lo que me está preguntando mi doctor Osmar, cuándo usar COS y cuándo BCS, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir un poquito más rápido en esto porque el tiempo se nos pasa supremamente rápido. Entonces, bueno, ya lo que ustedes saben, los implantes, estos implantes, dentro de sus generalidades, hay que ver que tienen pilares para cementar que son un pilar pequeño con una base cuadrangular y un pilar ancho. Y de acuerdo a esos pilares, pues vienen los set protésicos, ¿sí? Que el coping de impresión es el de aletas, el calcinable es el que no tiene aletas. Ahorita se están enviando, por ejemplo, en vez de enviar este calcinable, se envían 2 tomas de impresión o 2 coping de impresión. Y el pilar naranja o el análogo, que es plástico, que tiene sus 2 terminaciones, uno de pilar pequeño y otro de pilar grande. Bien, las dimensiones en el pilar pequeño, entonces es importante conocer esto para, digamos, ergonómicamente y para disminuir movimientos y pérdidas de tiempo, pues debemos saber que esto en altura tiene 6.8 milímetros, el diámetro del pilar, la parte más ancha es de 3.35 y el cuello, el diámetro puede ir de 2.0, de 2.5 o de 2.8 dependiendo del diámetro del cuerpo del implante. Sí, eso quiere decir que los implantes de 3.0 y 3.2 COS tienen un cuello de 2.0, mientras que los más anchos, como el 4.1 o el 5, tienen un diámetro en el cuello de 2.8. Entonces, ¿esto a qué va? A que los que tengan cuello de 2.0 se pueden comportar en parte como los implantes BCS que tienen un núcleo o un eje central de 2.0 y eso permitiría o permite doblar los implantes COS de 3.0 y 3.2. En el pilar grande, en los COS-X, son implantes COS clásico con un pilar X o un tamaño grande. Ese pilar es de altura de 7.2 milímetros. El diámetro del pilar en la parte más ancha es de 3.9 y el diámetro del cuello también puede ser de 2.0, de 2.5 o de 2.8. Están los correctores prefabricados de angulación, los correctores de angulación prefabricados que son en titanio o también puede ser en circonio. Vienen en angulaciones de 15 grados o de 25 grados. Y también tienen, una vez se coloquen y se corrijan, se mueven 360 grados para corregir la angulación en la dirección que se necesite, va a sobresalir por este orificio el excedente y lo que se hace es cementarlo con un cemento resinoso y se corta el sobrante dándonos ya la nueva dirección a ese pilar de 25 o de 15 grados. También hay los análogos para el uso de estos pilares, de esos pilares prefabricados. Bien, los transportadores de los implantes, entonces ya sabemos que puede haber atornilladores o puede haber transportadores que se acoplan a las piezas rectas o la angulada.
Entonces aquí vemos el ejemplo de un pilar de los transportadores, que es para anclar al contraángulo, así de esta forma. Siempre aseguremos con la uña o con el dedo aquí esto que no se nos vaya a caer. Generalmente tiene buen agarre, pero es mejor asegurar ese implante y se lleva a la boca directamente. O la otra forma de transportar el implante es con el atornillador. Aquí lo aseguramos con la uña para que no se nos vaya a caer mientras lo llevamos al lecho óseo, de esa forma. Y ahí está la instalación. Los otros pilares son los pilares multi-unit. Entonces, para estos tenemos que disponer de los atornilladores convencionales de tornillos pasantes. Entonces, que son los que se usarían aquí en esta dirección. Y son tornillos de 2.5. Bien, entonces vienen la forma en que estos son los transportadores para los multi-unit. Tienen su forma de manejo, cómo se aseguran en la cabeza del implante, cómo se dirigen. Y aquí tiene una terminación de cabeza como de un implante de pilar grande, de tal forma que se ensamblan en el atornillador convencional y se llevan al hueso y se angulan en la dirección que se desee. La forma del transportador de pilar grande, que es en forma de trébol, y estos que son los atornilladores para los multi-unit, estos de acá, perdón, de 1.25 de diámetro son, 1.25 son muy estándar. Y aquí está todo el set protésico para los multi-unit. Entonces hay un tornillo pasante, hay un calcinable y hay un T-base o una base de titanio. Si es el caso de usar calcinables o temporalizar con calcinables, se usan de esta forma. Y el análogo que viene en una base de estaño. Bien, los aditamentos de los multi-unit y la forma en la que se utiliza. Bien, entonces instalación quirúrgica de los implantes, pues ya creo que todos lo sabemos. Entonces aquí en este video pues vamos a ver rápidamente cómo se colocan los implantes en un caso completo. Yo creo que ya todos lo han visto múltiples veces al doctor Stefanide o los hemos puesto acá y ustedes ya lo han visto. Fíjense cómo con pequeñísimos movimientos intrusivos con una fresa y una motor recto, una pieza recta, se atraviesa la cortical del balcón lingual y esos implantes permiten su doblez con todo el cuidado posible, estando seguros de no fracturar el hueso y quedan con una estabilidad enorme, una macro retención. Entonces, este es el primer caso que hizo el doctor Stefanide aquí en nuestra clínica, en el primer Congreso Latinoamericano de Implantología Corticobasal. ¿Será que puedes bajarle un poquito a la música que no te escuchamos? Oh, perdón. ¿Ahora sí? Sí, mejor, gracias. Sí, mejor. Listo. Entonces, acordémonos siempre de hacer las exodoncias con la respectiva resección de todo el tejido de granulación que hay allí, que después nos podría ocasionar problemas en la pérdida de los implantes. Siempre acuérdense de los dedos en pinza para saber que vamos por todo el centro del hueso, que vamos en la dirección correcta.
Esto pues ya tiene, como algunos de ustedes han leído los artículos, tienen sus métodos quirúrgicos, cómo vienen los implantes de la zona anterior de la parasínfisis, dirigidos hacia la línea media para tener la mayor fricción ósea. Se quita el tejido de granulación. Y siempre estamos irrigando con esa combinación de solución salina y yodopovidona. Ahí viene cómo se paralelizan esos implantes. Bien, esta última parte es una protección que se le deja a los pacientes, muy recomendable para que
no vayan a dañar sobre todo los implantes posteriores, los pterigomaxilares, hacerle una protección con una masilla o una silicona masilla para que tenga un tope de protección que generalmente le recomendamos al paciente que mantenga durante los 3 días. Solo se lo quitamos, solo se lo retira para hacerse la higiene oral. Incluso tiene que comer con ese par de protecciones. Y ya pues viene la segunda cita al día siguiente, la prueba de la estructura. Siempre piezas de mano de alto torque con por lo menos 3 o 4 puntos de irrigación para no recalentar los implantes. Y ya como ustedes lo han visto, en la mayoría de los casos la inserción no es pasiva, es activa, queda con buena fricción esas estructuras metálicas. Bueno, y entonces, después de ver esa pequeña demostración de colocación de los implantes, pues vamos a ver una propuesta de una clasificación para el uso de COS y OSS. Entonces, todo parte de un punto de vista netamente terapéutico. De hecho, mi maestro en cirugía oral y maxilofacial, el doctor Luis Alberto Campos, decía, las clasificaciones que realmente sirven son las que tienen un fin terapéutico. De resto, se quedan en solo teoría y no sirven. Entonces, basado en eso, lo que hice fue, de acuerdo a la clasificación de la atrofia ósea de los maxilares dada por Cadwood y Howell, y la clasificación de la densidad ósea dada por Lenkon y Sarp, que estoy casi seguro que todos ustedes la conocen, se hizo la propuesta de la clasificación terapéutica para la instalación quirúrgica de los implantes corticobasales COS y BCS. Entonces, tenemos aquí este esquema que es bien conocido de Cadwood y Howell, como de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la reabsorción de los maxilares o de los rebordes alveolares, hay varios estadios en los que se puede medir qué tanta reabsorción hay, tanto para el maxilar superior como para el inferior, como para la parte posterior y la anterior. Entonces, una clasificación bien interesante. Y la otra, que es la clasificación de Lenkon y Sarp de 1985, donde se ha hecho una descripción de hueso tipo 1, hueso tipo 2, hueso tipo 3, tipo 4. De hecho, hay una que recomienda el doctor Stefanide, pero me ha sido imposible conseguir ese artículo original, que es de un ruso, que da incluso clasificación 5 y 6, donde están involucrados también los huesos, tanto del hueso, el woven bone, que es el hueso intermedio antes de cuando se está formando el osteoide, o el hueso reticular, ¿sí? Y entonces esos dos tipos de hueso faltarían acá. Bien, estas clasificaciones también pues, se han hecho de acuerdo a las unidades Hounsfield, cuál sería la cantidad de unidades Hounsfield en las diferentes zonas y según esas unidades, cuál sería clase 1, que es el hueso más compacto, clase 2, 3, un intermedio, y clase 4 ya es un hueso bastante blando, así como clase 5 y clase 6 sería. Bien, y esto de acuerdo a las diferentes regiones que estudiaron, en la mandíbula, en la parte anterior, en la parte posterior y en la tuberosidad. Bien. Agrupé los diferentes tipos de pacientes que nos llegan al consultorio. ¿Cuáles son los que nos llegan? Llegan pacientes edéntulos parciales atróficos, edéntulos totales atróficos, edéntulo parcial severamente atrófico y edéntulo total severamente atrófico.
Entonces, esto se hizo de acuerdo a los hallazgos clínicos y realizando una inspección y una palpación, un análisis tomográfico y radiográfico y las referencias de los implantes COS y BCS de ID Dental fue lo que me sirvieron de herramienta para hacer esta clasificación. Un paciente parcial atrófico se caracteriza porque tiene rebordes bien definidos, son firmes, no hay encía adherida hipermóvil, están incluidos los alvéolos posexodoncia. Los hallazgos tomográficos es que tienen una altura de mayor o igual a 6 milímetros y un ancho mayor o igual a 3 milímetros. La calidad ósea es de tipo 1 a tipo 4, o sea, no están excluidos los tipos de, cualquier tipo de calidad está clasificado para colocar implantes COS y OBCS. Los edéntulos totales atróficos, entonces están los que tienen rebordes bien definidos, que son firmes. La encía adherida no presenta una mayor hipermovilidad y los hallazgos tomográficos es que hay una altura mayor o igual a 6 milímetros y un ancho mayor o igual a 3 milímetros. Estos límites en estas medidas son muy importantes a la hora de definir qué implante voy a colocar, si COS o OBCS, pero están también supeditados a la calidad ósea. Si ya tengo una calidad tipo 3 o tipo 4, pues ya tendré la opción para colocar implantes y que no me fracasen y no fracasar en el intento. El edéntulo parcial severamente atrófico es aquel que presenta un filo de cuchillo, están muy cercanos a las inserciones musculares. Fíjense, por ejemplo, en esta premaxila donde había una prótesis ya fija con mucha movilidad que retiré y cómo se encuentra ese reborde supremamente cercano a las inserciones de los músculos periorbiculares. En el edéntulo severamente atrófico, entonces vamos a encontrar rebordes en filo de cuchillo cercanos a inserciones musculares vestibulares y o linguales, y los hallazgos tomográficos es que hay una altura menor de 6 milímetros y un ancho menor a 3 milímetros. Y la calidad ósea, pues también clasifican entre las clases tipo 1 a la tipo 4. Bien, entonces este cuadro básicamente lo que nos dice es qué tipo de implante usar en cada una de estas clasificaciones. Entonces, perdón, tenemos aquí en la clasificación tipo 1, los edéntulos parciales atróficos, el anclaje óseo corticobasal que queremos usar. Entonces, lo podemos lograr con implantes COS clásico o COS micro o multi-unit. También se pueden combinar con implantes BCS. Ya depende de la elección que nosotros tengamos y la cercanía de las corticales para dejar estos hilos de rosca anclados buscando una macro retención en los huesos corticales. En los edéntulos totales atróficos, entonces podemos usar igualmente, como es el caso del ejercicio que ustedes hicieron, podríamos solucionar todo el caso con implantes COS o COS micro y en la parte posterior pues estarían indicados los BCS, como era el caso número 2. En los edéntulos parciales severamente atróficos podemos usar, o sea, en los parcialmente atróficos y edéntulos parciales severamente atróficos y edéntulos totales severamente atróficos, o sea, las clases 3 y las clases 4, ¿sí? Entonces podemos usar generalmente implantes BCS. Si es muy severa la atrofia, pues tenemos nuestros implantes ZDI, que son los implantes cigomáticos. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar este tipo de implantología? Que en realidad sí tenemos solución para todos los tipos de hueso. Si tenemos alturas de menos de 3 milímetros, lo podemos resolver con implantes BCS. Y si son edéntulos parciales o edéntulos totales, podemos recurrir también a implantes cigomáticos según sea el caso y según como veamos que tenemos que distribuir las fuerzas masticatorias. De esa forma, pues en resumen podemos utilizar los implantes COS y COS micro en casi todas las clases de atrofias óseas sin realizar injertos, ¿sí? Ya en los que son tipo 5 y tipo 6 de Cadwell y Howell, pues
podemos usar los implantes BCS sin colocar injertos. En el maxilar inferior, entonces, tendríamos estas figuras donde siempre incluso podemos buscar algo de densidad de herida para colocar los implantes, a pesar de que la atrofia sea muy, muy severa. Podemos utilizar los diferentes métodos de aplicación de los implantes, que vamos a ver más adelante, los 16 métodos, con calma cada uno, y ver cómo podemos solucionar todos los tipos de atrofia ósea con este tipo de implantología. Incluso cuando hablamos de todas las calidades de hueso. En los huesos muy corticalizados, pues ideal usar implantes BCS porque es un hueso demasiado denso, la circulación sanguínea ya es complicada y con el que vamos a producir menor trauma y mejor macro retención es con el implante BCS. Mientras que en los tipo 2 y tipo 3 podemos usar implantes COS micro, en los cuales podemos incluso apoyar la punta de los implantes en la cortical opuesta sin atravesarla, o podemos usar los BCS bicorticalizando según el sitio en el que vayamos a colocar el implante. Y en el hueso tipo 4, donde podemos tener grandes alturas de hueso, pero una calidad de medular muy, muy, muy mala, podemos hacer la bicorticalización con los implantes BCS. En resumen, cualquiera de los implantes o COS o BCS nos puede solucionar, según el caso, el edentulismo de nuestros pacientes. Entonces, pues si hay alguna pregunta, inquietud respecto a esta clasificación, me cuentan. Es algo que he utilizado y que me parece de mucha ayuda para irnos guiando cuándo colocamos implantes COS y cuándo BCS. ¿Preguntas, inquietudes? Por ahora nada, doctor. Bueno, mi doctora Patricia, listo. Pues yo creo que ese era el tema de hoy. Importante ver la versatilidad del sistema, utilizarlo de la mejor forma. Ya en la siguiente parte, pues vamos a ver un poco más de la práctica de lo que es el manejo de los implantes BCS. Iniciando, los implantes COS son realmente ideales, nos solucionan muchísimos casos, pero ya cuando empezamos a ver casos más complejos, podemos ir pensando en la buena utilización de los implantes BCS o combinarlos con COS para obtener los mejores resultados. Bueno, Carlos Andrés. Súper, Doc, qué interesante. Paso a seguir. Mira, ya con esto terminamos este ciclo de nivelación de lo que fue todos los capítulos de la sesión 1. Cerramos hoy y ya lo que viene es, Dios mediante, de hoy en 15, estar arrancando ya el capítulo 1 de la sesión 2. Entonces, no sé qué les ha parecido, qué comentarios tienen. Yo tengo una pregunta. Bueno, ya como estamos avanzando y estamos ya empezando como a operar a algunos pacientes, yo sí quisiera que me recordaran, por favor, cómo funciona el tema de los formatos que hay que diligenciar para ir documentando los casos que seguramente van a ser calificables o bueno, van a ser los casos que se van a exponer en algún momento cuando uno complete todos los módulos y complete, no sé exactamente cuántos son por decir algo, los requisitos en número de implantes o de pacientes que hay que operar para avanzar en el proceso, ¿sí? Para que no sea una cosa ahí, hágale y hágale y hágale, pero como que no tengo tan claro cómo son el proceso para irse uno alistando en este sentido. Sí, mira, Andrea, para eso en la plataforma hemos diseñado una parte que se llama el portafolio. Es una de las estrategias que se usan ahora muy, muy útiles en la virtualización, en la formación virtual, que es
donde tú dejas la evidencia de lo que has hecho, con eso, eso nos demuestra que lo que estamos intentando transmitir es de la forma más correcta. Entonces, allí tú subes tus casos de acuerdo a unos formatos que son las fotografías clínicas. Básicamente, estás generando todo tu álbum de casos que después en cualquier momento tú puedes ir y presentar en la Implant Foundation en Europa, donde ellos decidan que va a ser la sesión final para la entrega de los diplomas de los certificados del Masterclass. Entonces tú ya tienes todo el trabajo hecho, porque básicamente lo que hemos hecho allí en el portafolio es dejar un formato muy parecido al que ha exigido la Implant Foundation, y ya solamente después cuando sea el caso, pues si desean con ayuda nuestra, yo estoy disponible para ayudarles a montar esa presentación para la cual solo tienen 15 minutos y 10 de defensa de responder preguntas allá ante el jurado de la Implant Foundation. Es bien interesante. Y el interés, mío y nuestro en realidad es que queden con la mejor formación. Como se han podido dar cuenta, esto es muy diferente a la implantología convencional. Entonces, al ser tan diferente, necesita un entrenamiento y necesita un acompañamiento para saber que van a tener la menor, digamos, probabilidad de fracaso. En realidad, sí requiere una curva de aprendizaje, pero requiere precisamente unos conocimientos para que esa curva de aprendizaje se dé adecuadamente, ¿sí? Si cualquier persona coge 10, 100 implantes de esto y los va a colocar por primera vez, fácilmente le pueden fracasar todos si no tiene en cuenta unos parámetros fundamentales que estamos, digamos, fundamentales, básicos y ya avanzados de este tipo de implantología. Y lo mejor es, pues, yo creo, aprovechar de la experiencia que hemos tenido los que ya llevamos más tiempo en esto, y para que tengan la menor cantidad de errores y fracasos. Ok, muchas gracias, Doc. Sobre todo, complementando lo que nos comenta el doctor Daniel, ya está la herramienta, ya está el módulo en la plataforma para que se puedan documentar los casos de una misma manera. Ya es un tema de acompañamiento, en este caso de Janet, que te llevará de la mano para cómo subir los primeros, qué hacer, qué no hacer. Y lo otro, también respondiendo a tu pregunta en cuanto al número de implantes, tenemos un número de implantes que son 8 implantes para que hagan parte de la sesión 1, y con eso la persona puede entrar a la sesión 2, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho, la idea es que para la parte práctica de la sesión 2, que va a ser después del tema virtual, las personas hayan colocado esos 8 implantes para poder hacer esa parte práctica. Ok. Pues doctores, les agradecemos mucho el tiempo, Doc, como siempre tú tan claro, tan sencillo, tan profundo en tus presentaciones. Y bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles 17. El miércoles exactamente sería el miércoles 24. Arrancaríamos el miércoles 24 ya con el primer encuentro de bienvenida de lo que va a ser el capítulo 1 de la sesión 2. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Que se sigan cuidando, que sigan poniendo Bueno. implantes, Igualmente, que sigan pues haciendo la cristoterapia. hay que hacer un poquito de recogimiento espiritual y mucho ejercicio manual poniendo implantes. Bueno, yo sé que mi doctor Osmar tiene preguntas más que todo a nivel de la parte protésica. Es interesante, pero es interesante también tener muy claro la parte quirúrgica. La parte protésica, sí hay cosas que son, digamos, inevitables. Si se rompen esos principios, seguramente hay fracaso de los casos. Pero desde que lo tengamos claro, va a salir todo muy bien. Y esa es la intención de la segunda sesión, hacer énfasis mucho
de la biología ósea y mucho de la parte de oclusión. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntar si, bueno, tenemos que hacer un poco de implantes ahí y si contamos con la colaboración de ustedes para podernos asesorar con el planeamiento de esos casos que vamos a colocar. Claro, claro que sí. La medida que tengamos el tiempo, ahí estaremos súper dispuestos. Claro Vale, que sí. ¿y cómo sería la comunicación o cómo es ahí por el A chat? través en tu caso, Doc, de Magret. Entonces, cada uno tiene un ejecutivo de desarrollo de negocio que está con ustedes Sí. acompañándolos. Entonces, a través de Magret, a través de Janet, hacemos ese puente de agendas con el doctor Daniel, en donde podamos encontrar ese espacio presencial, virtual, dependiendo, para, como tú comentas, trabajar en esas planeaciones de los casos, ¿vale? Vale. Listo. Qué buena Sí, lo que pregunta. necesiten, estoy a la orden. Bueno, vale, listo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Doc. Perfecto. bueno, no, con muchísimo gusto, qué alegría verlos, qué alegría saber que están sanos. Nos Ujú. tenemos Sí, que eso es lo cuidar. más importante ahora. Ya nos dejaron bastante libres para poder trabajar con más holgura. No olvidemos los protocolos de bioseguridad. Lo que sí vemos es una relación increíble de la parte de enfermedad periodontal con el COVID. Entonces, desde luego, ahí los enjuagues bucales súper recomendados para los pacientes, gargarismos antes de que pasen a la consulta de la cirugía que les vayamos a hacer. Y yo creo que eso nos ha ayudado a combatir mucho el COVID y a que en los consultorios odontológicos no sea frecuente el contagio a pesar de la cercanía que tenemos con la boca de los pacientes, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Pues felicidades a todos. Me alegró mucho verlos. Y bueno, vamos con ánimo a la segunda sesión. Bueno, muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego a Muy bien. todos. Hasta la Que estén muy próxima. bien. Gracias, Doc. Chao los Chao, compañeros. Chao a Un todos. abrazo para cada uno. Que estén muy bien. Bueno, Chao a todos. éxitos. Feliz Chao. noche. A Gracias. todos. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.